lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo. El día de hoy es 16 de febrero. Y seguramente usted, amigo televidente, está muy pendiente de todo cuanto sucede en el quehacer político en estos días. Y pendiente aún, seguramente, de todos estos eventos que han devenido en torno a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y de algunas observaciones que también se están haciendo a algunas otras candidaturas. El ROP, el Registro de Organizaciones de Partidos Políticos, está jugando un rol importante. Así que este será el primer tema para esta noche. Señor director, presente usted el primer titular. Ahí estamos, irregularidades en el ROP. Estamos acompañados esta noche del actual decano del Colegio de Abogados, el doctor Pedro Angulo. Pedro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos acompaña también quien en su momento también fuera decano de este colegio, Marcos Ibaceta, y magistrado además. Marco, gracias por estar. Buenas noches, bienvenido. Como siempre, un gusto. Genial. Y está en la mesa el analista político Dítel Columbus. Gracias, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan José? Buenas noches. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, comenzaremos con una breve introducción. Pedro, por favor, ¿cómo percibes el rol que está cumpliendo el jurado y el ROP específicamente en este proceso electoral? El registro de partidos políticos manifestó que habían irregularidades. Esto fue asumido en primera instancia y se negó la inscripción, ¿no? Hoy día el Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado lo mismo. Lo malo, a mi parecer, es que lo ha hecho por mayoría, porque creo que para apartar a un grupo político que tiene la representatividad que en estos momentos revela la encuesta, lo deseable hubiera sido unanimidad, porque cuando se ve un tema de mayoría, entonces la imaginación nos dice que esto es un tema opinativo, es un tema de criterio. Hay una sombra de duda, digamos. Claro, ¿no? Teóricamente, si es que había una duda, eso debió favorecer más bien a la inscripción del partido. Marcos Ibaceta. A ver, vamos a, en primer lugar, a señalar que por ley se establece un sujeto de derecho, alguien que no es una persona humana, pero que por una ficción la ley le confiere todas las facultades de un ser humano. Sujeto de derecho. Este sujeto de derecho es un partido político, pero el partido político está organizado como asociación y por lo tanto es una persona jurídica, es una asociación. Y toda persona jurídica se rige por sus estatutos. Por lo tanto, para que tengan legitimidad las autoridades y los acuerdos estatutarios, se tienen que cumplir estrictamente las reglas del estatuto. Una vez cumplida la regla del estatuto, se toman copias y se reenvía al registro, en este caso el registro de organizaciones políticas. El registro va a cotejar el contenido de ese título con el estatuto. Si no se ha cumplido con el estatuto, no lo va a registrar. Al televidente hay que decirle, si una persona, si una empresa, una sociedad anónima, quiere nombrar un directorio, quiere tener un acuerdo válido en Junta General de Accionistas, quiere darle poderes a su gerente,
va a tener que cumplir al pie de la regla sus estatutos y el principio de literalidad, ¿ah? Porque lo contrario significaría un fraude contra la ley. Ahora, hay situaciones que pueden subsanarse, hay la observación, pero si no subsana la observación se tiene por rechazado. En otro caso, si es insubsanable, te lo tachan y te devuelven de inmediato. Bueno, nosotros hemos preparado un informe después del comentario inicial de Dittel, vamos a presentarlo. Por favor. ¿Cómo estás, Juan José? Primero, saludar a nuestra audiencia y segundo, que me siento honrado estando con el decano del Colegio de Abogados, un ex decano y aparte ha sido profesor mío de la universidad. A lo mejor estás predestinado. Bueno, no, se agradece. A ver, el tema de Todos por el Perú, que ha habido todo este problema, no solamente nace del tema del estatuto, va incluso desde antes de, porque el cuestionamiento que hace el registro de organizaciones políticas va desde el origen de la modificación estatutaria, que es en este caso la asamblea que se convocó, porque el ROP lo que hace es cuestionar la validez de la misma asamblea y de ello derivan todos los demás actos que han terminado en la inscripción del candidato, ¿no? Observaciones como que no se cumplió con los plazos de convocatoria del estatuto, como que no ha habido quórum y eso ha sido ratificado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, no estamos ante temas netamente administrativos, como dice, porque la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones ha señalado en sendas resoluciones que estamos en el caso de los estatutos de partidos políticos frente a normas de orden público y por lo tanto ante su incumplimiento tiene que haber una sanción, porque si no, entonces vamos a entrar pues en una tómbola, como yo digo, ¿no? Okay. Pero ahí hay un tema, por ejemplo, que quiero hacer notar. En el voto en minoría dice el doctor Tábara, creo, que está bien que no se han cumplido con ciertos procedimientos pero que en la Asamblea General Extraordinaria, defectuosa, han asistido casi todos. Y como nadie ha impugnado, eso se debe tomar como una convalidación mentira, porque hay un principio de universalidad. Si se convoca, no hay un tema de agenda, debe estar el 100% y el 100% debe decidir. Si falta uno, no tiene validez. Pedro Angulo. Bueno, en realidad es verdad que estamos hablando de una asociación, pero estamos hablando de una asociación bastante especial. Y Sui eso, generis, ¿no? Exacto, y eso también lo ha dicho ya muchas veces el jurado. En realidad es una asociación especial porque es un partido político, y un partido político es expresión de la democracia, es la manera en que los ciudadanos se organizan para participar. Su destino es fortalecer el sistema democrático, el Estado de Derecho. Entonces aquí funciona el interés público, y si funciona el interés público y además derechos fundamentales como es el derecho a la participación, que es lo que precisamente dice la minoría, el derecho de elegir y ser elegido, entonces hablamos de derechos fundamentales. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, y si estos chocaran inclusive, es decir, que frente a este derecho fundamental a la participación existiera otro derecho fundamental, lo que cabría, según también jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la época de los expedientes de terrorismo que fueron derruidos en Costa Rica y que nuevamente tuvieron que darse aquí, en esa época, cuando presidía Álvaro Landini, se instauró el principio de ponderación a nivel constitucional. Y esto quiere decir que se tiene que ponderar los intereses, se tiene que ponderar los derechos fundamentales en juego y se tiene que elegir lo que tiene más peso. Yo distingo que en la sentencia hay unos que han decidido por el formalismo y hay otros que han decidido por los principios. Y evidentemente el criterio cuando están en juego derechos fundamentales y el tema de los partidos políticos necesariamente pasa por eso, a pesar de que en la ley de los partidos políticos no esté considerado ello, necesariamente pues hay que preferir el derecho fundamental. Claro. Pero yo ahí sí poco discrepo con el doctor Angulo, porque en esta oportunidad nadie le ha restringido el derecho a participación política a Todos por el Perú, y el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución, yo ya no voy a hablar del voto en mayoría en minoría, porque finalmente la resolución es la que han aprobado los 3 magistrados. Te voy a hacer un pedido particular, Dieter. Sí. Necesitamos la explicación lo más cristiano, lo más simple posible, teniendo en cuenta que no estamos en una cátedra universitaria, sino en un programa de la lo vamos a poner de esta manera. El argumento que están poniendo es: están vulnerando mi derecho a participación política. Lo cual no es cierto,
porque nadie les está prohibiendo participar en la vida política. Si yo decido participar en la vida política y ejercer ese derecho fundamental, lo puedo hacer de forma aislada, de forma personal, por ejemplo, ejerciendo mi derecho a sufragio, o lo puedo hacer de forma colectiva o a través de una agrupación política. Me pondré como defensor de parte, si me permites. Sí, claro. Pero ¿no se les estaría limitando su derecho a ser elegido? Pero nadie lo ha obligado a ir a Todos por el Perú o a inscribirse en ese partido. El candidato eligió por voluntad propia inscribirse en ese partido que tenía un estatuto y un estatuto que tenía unas reglas. Entonces, si yo voluntariamente decido inscribirme en un partido que tiene unas normas, yo me someto a las normas de esa agrupación. Entonces, como no me parece, me es adversa la situación, entonces ahora desconozco todo. Ahí estaríamos pues en un tema de caos, porque mañana más tarde no me parece, y yo digo, bueno, pues es como en un tema judicial, ¿no? El tema de la tutela procesal efectiva es un derecho constitucional también, pero la articulación procesal de ese derecho tiene ciertas reglas, como por ejemplo el plazo que tú tienes para impugnar una sentencia. Los que han pasado por un proceso judicial, que es el 90% de los peruanos, saben que si a ti te notifican algo y te dan un plazo para apelar y no cumples, simplemente ahí quedó tu derecho y no están vulnerando tu derecho a la tutela procesal efectiva, que es un similar a este caso, ¿no? Marcos. Voy a dar un ejemplo. Para participar en la vida política del país, organizo mi partido, pero tengo que recabar un número determinado de firmas. Supongamos que presento y me falta una firma, pero ya no tengo más tiempo de obtener esa firma. Por una firma que me falta, voy a ir al jurado y decirle, por sentimiento háganle, porque por uno no pueden lesionar mi derecho. No, señor. Ese uno es un requisito. Sí, si me permite, por favor, Pedro. Sí, en la ley de partidos y también en su reglamento se habla de aquello que es insubsanable. Y insubsanable es, digamos, atacar la Constitución o desconocer derechos fundamentales. De lo que hablamos es de irregularidades que son subsanables y que precisamente los que forman parte de ese partido lo subsanaron de una manera. La pregunta es si eso era subsanable o no era subsanable. En la doctrina evidentemente es subsanable. Ahora, la forma en que ellos lo han subsanado, ¿es aceptable o no es aceptable? La minoría ha aceptado que sí, ¿no? Que con la asamblea que hicieron subsanaron. Lo que la posición mayoritaria dice es que no. Okay. Dieter, por favor. Yo pongo otro ejemplo para complementar lo que dice Marco, ¿no? Nosotros en la Constitución tenemos el derecho al libre tránsito. Eso es ese derecho me permite circular de forma libre por cualquier parte del territorio nacional. Yo voy en mi carro y me paso una luz roja y no pasa nada, ¿no? Yo tengo que parar en una luz roja porque hay reglamentación que me dice de que mi derecho al libre tránsito tiene ciertos parámetros de desenvolvimiento. Yo no puedo hacer lo que me da la gana, como se dice, porque los derechos fundamentales, salvo en algunas excepciones muy, muy específicas, no son absolutos. Tienen límites y en este caso el límite es la ley. Ahora, en el caso de Todos por el Perú, se estaba hablando un poco del tema de derecho a participación, que hay un voto en minoría, lo cual es cierto, pero mi pregunta es, ¿no? ¿Y por qué esa ponderación no lo han hecho con otras personas? Porque este no es el primer caso ni la primera oportunidad en que se excluye a un candidato de la contienda electoral por no cumplir requisitos estatutarios. Cabello, si me permiten, nosotros hemos preparado un informe precisamente sobre el tema, a modo, digamos, de tener una mirada en perspectiva de lo que ha pasado. Señor director, por favor, adelante. El electorado está preocupado por el incumplimiento de la democracia interna en partidos políticos que participan en este proceso electoral. La máxima autoridad electoral ratificó que el partido conocido como el de los supermillonarios, por su cercanía a Fernando Belmont, dueño de Yambal, habría actuado en contra de sus propios estatutos, atentando contra la democracia interna, por lo que ya habría quedado fuera de la carrera electoral.
Otro caso que tendrá que resolver la autoridad electoral se referiría al incumplimiento de la democracia interna en el Partido Acción Popular, que tiene como candidato a Alfredo Barnechea. Pero en este caso, se trata de los mecanismos que se utilizaron para elegir a los candidatos al Congreso y al Parlamento andino, ya que se debió convocar a un plenario nacional para determinar los mecanismos para su conformación. Sin embargo, la dirigencia de ese partido determinó en contra de sus estatutos que no había necesidad de ello y conformaron un comité político para la designación de sus candidatos, contraviniendo a todas luces sus propias normas y atentando contra la democracia interna de su organización política. La preocupación de los electores en estos casos está más que justificada, ya que si estos partidos pretenden gobernarnos, deberían hacerlo cumpliendo mínimamente sus propias normas. Bueno, es un poco tratando de entender lo que ha pasado, porque no se trata tan solo del partido en el que es candidato el señor Guzmán, ¿no? Parece que el partido de Acción Popular en el que es candidato el señor Barnechea tampoco cumplieron con este concepto de la democracia interna al interior para designar a los candidatos al Parlamento y al Congreso y al Parlamento andino. Pedro. Bueno, un poco es la tradición del Perú, ¿no? Porque aquí tenemos candidatos naturales. En Estados Unidos nosotros vemos que hay dos partidos, pero para postular esos candidatos a la presidencia pasan por un montón de elecciones donde se van decantando quién representa. Aquí nuestra tradición es sumamente diferente y también está el tema del PPC, que tenía que tener un congreso para ir en alianza con el Partido Aprista Peruano. Han salido a decir que ellos sí cumplieron, pero no ha quedado del todo claro. Claro. En todo caso, ahí surge un tema. Lo real es que todo es argumentativo, ¿no? Digamos, aquí parte de lo gracioso es que se habla de si se cumplió la democracia interna o no, pero nadie del partido protesta que se ha incumplido con lo democrático. Es desde afuera que aparece el Estado que dice aquí no se ha cumplido con la norma y entonces con eso te degollo. Pero ya es no que, participas. pero es que ya era Entonces, tiempo. Es que ya era tiempo, Pedro. ¿Por qué? Porque acá hemos dicho siempre que los partidos son cacicazgos, ¿no? Todos son caudillistas. Porque mira, en una cooperativa, en una asociación, siempre hay un consejo de administración, te administra la entidad, y hay un comité electoral. Cuando llegue el momento de renovación de autoridades, deja de actuar el comité de administración, el consejo de administración, y el comité electoral dirige el proceso. Por lo tanto, en este juego, en los partidos políticos hay un comité político equiparable al comité del consejo de administración, pero también hay un comité electoral que tiene sus propias reglas. El comité político jamás puede designar quién lo representa. Eso tiene que emanar del proceso que el estatuto le obliga a observar al comité electoral, sino que no estamos acostumbrados a cumplir la ley. Eso es cierto, ¿no? Pero adicionalmente hay argumentos extralegales que se han manejado en estos días, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, del tema del PPC. Salió el candidato Guzmán y dice, bueno, el PPC no ha cumplido, ¿no? Me están pidiendo que yo cumpla lo que no cumplió el PPC. ¿No? Ciertamente que si el PPC no cumplió con las formalidades que establece su estatuto y la ley de partidos políticos, también tiene que ser sancionado, porque finalmente es el principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales frente a la norma y se nos debe aplicar a todos por igual. Pero ese argumento, pues, de como él no cumplió, yo tampoco no cumplo. Si él robó y no le pasa nada, entonces yo robo y no pasa nada. Entonces, esa es una lógica bastante retorcida, propia de la política tradicional que tanto el señor denosta. Claro, acá de lo que estamos hablando es de otra cosa. Bueno, yo soy penalista. Cuando nosotros, y me va a servir una comparación, si una persona comete un hurto y otra persona comete una violación sexual, la pregunta es dónde yo requiero más elementos de convicción, es decir, más cantidad de prueba para lograr una condena. ¿Dónde? ¿En el hurto o en la violación? ¿Qué dirías? No lo sé.
Bueno, el sentido común diría que en la violación, porque la violación es un delito más grave y la pena de esta persona va a ser probablemente 25, 10 años. En cambio, un hurto probablemente es una prisión condicional, o sea, va a estar libre, ¿no? Dado que la ofensa jurídica al bien no es tan grave. En cambio, aquí esto es gravísimo. Entonces, aquí yo requiero especial cantidad de prueba. Si yo hago la comparación ahora, voy a sancionar a un partido, requeriría ciertos elementos de convicción, pero si yo a un partido le voy a impedir que postule, entonces yo tengo una mayor exigencia por lógica, por sentido de la proporcionalidad. Y eso va con el tema de los criterios divididos. Si hubiera unanimidad, entonces diríamos que los fundamentos son bastante fuertes como para que nadie se haya podido apartar de ellos. Pero en la medida en que hay una discrepancia, en que hay una opinión, en que hay criterio, entonces esto no se da. Y eso es lógica. Pedro, y yo te pregunto una cosa. Si hubiera una resolución firmada por los 5 magistrados, entonces no habría problema. No solamente eso, tendría que también que haber una fundamentación. Claro, porque pero, no estamos pero evitando la para un caso fundamentación. similar, ¿no? Si hubiera una resolución que bajo estos parámetros que estamos analizando, firmada por los 5 magistrados, entonces sí no habría mayor cuestionamiento porque se logró Uno la sería unanimidad. el que los 5 estén de acuerdo. 2 sería el que la fundamentación también esté bastante buena. O sea, que hayan razones y que hayan fundamentos, argumentos, ¿no? Elaboraciones acerca de los fundamentos. Los 5 por los están cuales... de acuerdo. Los 5 están de acuerdo en algo. Mira, Pedro, cuando tenemos un caso que resolver, no hay un caso que requiera más o menos prueba. En los 2 casos se requiere prueba que me lleve a la convicción sobre el hecho. Pero quiero decir lo siguiente, aquí en el jurado todos han llegado a la convicción de que se han incumplido reglas del estatuto. Sí, bueno, eso sí es verdad. Los 5 están de acuerdo en que se han violentado las reglas del estatuto. Sino que unos dicen, no, con esto queda subsanado los de minoría. Y los otros dicen, no, señor, porque eso no se subsana. Tenemos llamada del público, por favor. Aló, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Adelante, le escuchamos. Aló, muy buenas noches, caballeros. Le escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Caballeros, muy buenas noches. Les saluda Eduardo Huertas de los Héroes de Villa Chorrillos. Eduardo, adelante. Quiero solamente comenzar diciendo lo siguiente, que las leyes son como la muerte. Nadie debe estar exenta de ellos. Yo no soy abogado ni jurista. Sé que el debate da para más. Pero si esa es la norma, eso es lo que debe respetarse. Aquí se ha demostrado, lamentablemente, una irresponsabilidad, una dejadez y una desidia del equipo del partido del señor Guzmán. Ahora, ellos no son cualquier persona, son personas de primer nivel y que tienen experiencia en política. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Sobre el tema, señor, quiero decirle que cuando uno entra en política, sabe ya por antemano que las normas que tiene que cumplir, mayormente en un partido político existe lo que es el Comité Ejecutivo Nacional y el COE. El COE es el encargado de convocar a las bases del partido a nivel distrital o provincial. Ahí es donde se forman los delegados ante una asamblea general. Y ahí nacen los delegados. Si el señor Guzmán sabía todo esto, porque no es la primera elección, señor. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló, sí, buenas noches. Sí, brevemente, por favor. Sí, muy buenas noches, por favor. Todo lo que ha pasado ahorita con el candidato Guzmán prácticamente es un problema prácticamente de lo que está sucediendo en el país. ¿Cuál es? Necesita una reforma constitucional. Los procesos electorales lo lleva un poder judicial prácticamente que está desprestigiado a nivel nacional. Debemos hacer una reforma constitucional que esté de urgencia próximo político. Muchas gracias. Pedro, si me permites. Quería agregar una pregunta a lo dicho además por nuestros amigos televidentes. Yo no soy abogado, trato de entender lo que dicen ambos dictámenes de uno y del otro lado. Uno dice, bueno, no se le puede al señor quitar su derecho a participación. Sin embargo, los otros dicen, no podemos o debemos darle un trato igualitario a todos, porque si uno infringe la norma, a los otros también deberíamos dejarles. Y finalmente esto podría llegar a un desgobierno de una institución que además está peleando por tener legitimidad.
Ya, yo en las intervenciones lo que he escuchado, por ejemplo, es que digamos como que la ley es y tiene que respetarse. Eso es un adagio antiguo, ¿no? Que decía, por ejemplo, que el juez es boca de la ley. Es decir, el juez no se puede apartar de la ley, sino prácticamente la repite. Si nosotros llegáramos a eso, diríamos que mejor que no nos juzguen hombres, sino mejor máquinas, ¿no? Una computadora puede ser mejor repetidora de la ley que probablemente una persona que tiene sentimientos o afinidades, por ejemplo. Sentido humano. Exacto, pero eso sería la deshumanización de la norma. La ley está dada para el ser humano, para sus finalidades. No es que el hombre tiene que adorar a la ley como una creación que se convierte en Dios, ¿no? En ese sentido, hoy en día ya no se considera pues que el juez es boca de la ley. El juez tiene criterio, el juez pondera, el juez prefiere el sentido humano de las instituciones, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido ya no es más quien repite, sino que quien hace derecho. Okay. Y eso es más amplio, ¿no? Claro, lo que pasa, Pedro, yo entiendo esa posición, pero la otra es, a ver, bajo este parámetro, quiero ser un poco extremista también con este tema, ¿no? Estaríamos pues haciendo un parámetro entre ciudadanos de primer y segundo orden, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Todo el mundo está diciendo, no, pero ¿cómo van a sacar al señor porque está bien en las encuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi parámetro de actuación no puede ser un tema tan contingente como una encuesta. Yo tengo que ceñirme a parámetros más claros. Y si los 5 magistrados, los actuales, yo no te estoy hablando del pleno del jurado electoral de elecciones anterior, los 5 magistrados actuales han, en otros casos, varios de ellos, no uno, sino varios, han excluido a muchos candidatos que han infringido su estatuto, ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué ahora se reclama tanto? ¿Por qué ahora todo el mundo se rasga las vestiduras invocando un derecho de participación política, incluso los magistrados en minoría, y no invocaron lo mismo para las decenas de políticos que fueron excluidos? ¿O es que la diferencia es que eran candidatos a gobernadores regionales, alcaldes, y el señor, como va a la presidencia de la República y tiene una condición, según la encuesta o una de las encuestas o algunas de ellas, favorable, le da un estatus diferente de ciudadanía al resto de personas? Nos vamos a una pausa, por favor. Sin embargo, vamos a volver con un tema muy conexo a este, que seguramente nos va a permitir entender un poco más y un poco mejor el tema. Janina, buenas noches. Adelante con él.